en Facebook y en YouTube nuestro servicio del día de hoy. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Recuerden que, pues a pesar de que están en casa, los invitamos a ser parte del estudio, así que abran sus Biblias, tengan un cuaderno de notas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirla. Aquí estamos viendo el chat y con gusto podemos resolverla. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Es una serie de predicaciones del libro de Proverbios. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, con base en el libro de Proverbios, capítulo 16, se llama No seas soberbio. No seas soberbio. Es un tema interesante, un tema una situación complicada, difícil, algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de tener cuidado. Hablar de la soberbia, como vamos a aprender el día de hoy, es hablar de un gran pecado, de un gran defecto, de algo que no es bueno, que no es agradable a los ojos de Dios y que sin embargo es probable que alguno de nosotros pudiera estar cayendo en este pecado, en esta falta delante de Dios. El título de la predicación, el consejo para nuestra vida diaria es: no seas soberbio, no seamos soberbios. Y vamos a ver, hermanos, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a tratar de analizar poco a poco este versículo. Vamos a apoyarnos en otros versículos, en otros pasajes de la Escritura, con el propósito de poder comprender esto. Bien, en primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es la soberbia? Bueno, el diccionario dice que soberbia es un sentimiento de superioridad. Es un sentimiento de superioridad que tienen o tenemos algunas personas. Es un sentimiento de superioridad porque a lo mejor se tiene una posición social, económica o alguna cualidad en particular o especial, o porque se ha hecho algo, se ha logrado algo que se cree es superior a lo que otros han logrado o a lo que otros han hecho. Ese sentimiento de superioridad hace que la persona que está actuando con soberbia, que se ha llenado de soberbia, vea a los demás con desprecio. Los trata de manera distante, los ve por abajo de sí mismo o de sí misma. Una persona soberbia es alguien que tarde o temprano solamente está hablando de sí misma, de lo que ha hecho, de lo que ha logrado. Es alguien que quiere ser reconocida. Es alguien que le molesta si no le resaltan lo que ha logrado. Es una persona que cree que no necesita de nadie. ¿Cómo sería una persona soberbia, hermanos, en la iglesia? ¿Cómo seríamos nosotros como cristianos soberbios? Por ejemplo, bueno, pensar, es que yo he hecho esto, yo he logrado a otro, es que mi ministerio es mejor que el ministerio de aquel hermano, es que yo he alcanzado, he logrado, he hecho, lo mío es insuperable, es grande, es bueno, es agradable. Ha alcanzado a lo mejor personas, ha penetrado en ciertos lugares, ha invertido o gastado ciertos recursos, y vemos a los demás como inferiores y decimos: ¿cómo es posible que tú no hayas logrado hacer esto? ¿Por qué tú no has logrado hacer el otro? Normalmente la soberbia, hermanos, se relaciona con cosas negativas porque nos convertimos en personas egoístas, pedantes, no tenemos empatía con los demás y somos arrogantes. La soberbia es algo tan grave y tan delicado que fue lo que originó el primer pecado en el universo. Quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. El problema de la soberbia es que normalmente la persona que actúa así no se da cuenta y no se percibe a sí misma como alguien que está actuando con arrogancia,
Una persona soberbia en muy raras ocasiones es muy extraño que se dé cuenta que está cayendo en esta falta o en este pecado. Son los demás, son las personas que están a su lado, las que al darse cuenta le señalan, pero no lo acepta. Porque dice porque no lo ve como una falta. Incluso puede llegar a verlo como un atributo. Es una persona autoritaria, es una persona que se enoja, es una persona que quiere dominar a los demás, que quiere decidir cómo se hacen las cosas, que presiona. Es algo tan grave, dije hace rato, que la soberbia originó el primer pecado en el universo. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 al 17 dice, Ezequiel 28 del 14 al 17, la palabra de Dios dice, tú que eres protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿De quién está hablando este pasaje de la Biblia? Este pasaje de la Biblia de manera primaria está hablando de un rey. Pero llega un momento en el que el profeta Ezequiel deja de hablar de manera primaria de un hombre para empezar a hablar de un querubín. Porque la actitud de ese rey, a quien Dios le había dado la facultad de tener autoridad y de tener poder, se había ensoberbecido tanto, se veía como alguien tan grande sobre sí mismo, que con su actitud estaba imitando la actitud que un día en la eternidad tuvo un ángel de Dios, un querubín de Dios. Cuando tú y yo, hermano, actuamos con soberbia y nos dejamos llenar, inflar por la soberbia, estamos imitando la actitud de un ser angelical que en la eternidad se infló con la misma arrogancia y terminó pecando. Habla de Lucero. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y me llama la atención que el profeta Ezequiel habla de este ser angelical. No lo vamos a leer toda la porción, únicamente hasta el 17, comparado con Isaías, con el libro de Isaías, habla de alguien hermoso, de alguien poderoso, de alguien inteligente, de alguien con autoridad, pero que no procedía de sí misma, sino que la había recibido de su creador, de Dios. Y el soberbio es alguien que no va a reconocer que lo que tiene o lo que ha logrado es algo que le ha sido dado, que le ha sido permitido por Dios, sino que se lo atribuye a sí, a sus habilidades, a su persona, a sus capacidades, insisto, a sus recursos, a sus logros. Y como lo vamos a ver más adelante, empieza a hacer y termina haciendo a Dios a un lado, y entonces empieza a hallar la maldad en el corazón. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, porque la soberbia tiene la capacidad de atraparnos por completo, nuestra mente, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestra manera de ser, de tratar a los demás. ¿Sí me explico? Se me va la palabra, nos domina, nos llena completamente. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hay personas que a la soberbia no se atreven a llamarle pecado. Dicen, bueno, pues es un error, es una falta, es una actitud equivocada, es algo con lo cual deberías tener cuidado. No, es un pecado delante de Dios y nos va a llevar a cometer otros. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón. Y esa palabra enaltecerse en hebreo significa se llenó completamente de orgullo, se hinchó, se infló de arrogancia a causa de tu hermosura. Yo decía hace rato que la soberbia es un sentimiento de superioridad por una situación social, por una posición social o económica o por alguna cualidad que se tiene, y este querubín protector tenía muchas cualidades que lo distinguían. Y a causa de eso, entre ellos la hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué es la soberbia entonces?
La soberbia es un pecado que echa abajo lo bueno que hay en nosotros, que acaba con la sabiduría que en un momento dado Dios nos ha dado. Hermanos, no hay nada de malo en que como hijos de Dios, quiero que escuchemos con cuidado esta idea. No hay nada de malo en que como hijos de Dios eventualmente nos sintamos orgullosos por algún logro. No hay nada de malo en eso. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento de la vida nos hemos sentido orgullosos. Yo sí, de algo que haya hecho, sea pequeño o grande. No ese es el problema. El problema es cuando ya caemos en una posición en la que nos sobrevaloramos tanto que menospreciamos a los demás porque nos consideramos especiales. Y al considerarnos especiales, queremos que todos los demás nos vean como especiales. Y si alguien se atreve a contradecirnos, nos enojamos, explotamos en ira. Cuando estamos en una actitud de soberbia, terminamos haciendo lo que hizo el enemigo, lo que hizo Lucero, lo que hizo ese querubín. Él quería quitar a Dios de su trono para ponerse él. Entendemos por la palabra que este querubín tenía la responsabilidad en el cielo de cuidar el trono de Dios, que tenía esa autoridad, pero un día dijo: yo quiero ocupar ese trono. Y muchas veces las personas, lo que terminamos haciendo, la persona soberbia se pone la corona sobre sí mismo y termina haciendo a un lado a Dios de su vida. Y decía yo hace rato, dejamos de ver nuestros propios defectos. La soberbia es algo grave que limita lo que Dios puede hacer en nosotros. Va de nuevo la idea. La soberbia es tan grave que limita lo que Dios puede hacer en nosotros. Aleja a las personas de nosotros y es una muralla que se levanta para que podamos nosotros, hermanos, ser usados por Dios. Soberbia es aquella persona que se envanece a sí misma, que menosprecia, que termina menospreciando los mandamientos de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos 11 y 12. Hoy es una buena ocasión, hermana, hermano, para que tú y yo hagamos un examen introspectivo. ¿Estoy siendo yo una persona soberbia? ¿Que he llegado a creer que soy lo mejor de lo mejor? ¿Que lo que yo hago está excelente, es muy bueno, tan bueno que me paso juzgando lo que hacen los demás, viendo los defectos de los demás, porque lo comparo conmigo y digo: mira, yo sí hago esto, yo sí hago el otro, yo sí hago aquello, yo sí logro esto, yo sí soy bueno, tú no lo eres. Y empezamos a ver a los demás con menosprecio, los tratamos como personas autoritarias, en lugar de hablarles les gritamos, en lugar de sugerirles les imponemos, en lugar de aconsejarles las destruimos, porque actuamos con soberbia y tarde o temprano terminamos menospreciando los mandamientos de Dios y lo vemos como algo cualquiera. Un soberbio puede ser un cristiano o un cristiano puede ser soberbio y puede estar involucrado incluso en el púlpito, en algún ministerio, en la obra, pero su manera de pensar tarde o temprano termina viendo los mandamientos de Dios como algo ligero. Sí, bueno, eso es lo que dice Dios, pero lo que yo digo es esto. Pues yo no estoy de acuerdo con el otro. Pues yo no lo veo de esa manera. Y tú le haces ver: oye, hermano, pero es que la Biblia dice esto. No, pero es que yo no lo veo de esa manera. Yo tengo otra opinión. Y él se aferra a que su opinión es la correcta. Y no hay manera de hacerle ver que su opinión no puede estar por encima de lo que la palabra de Dios dice, máxime cuando es una opinión incorrecta. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 11 y 12. El Señor está exhortando al pueblo de Israel que no ha sido obediente. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. O sea, no había opción. No te apartarás ni a diestra, ni a la derecha, ni a siniestra, ni a la izquierda de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia
no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. El israelita tenía la responsabilidad de obedecer a cabalidad los mandamientos de Dios y la autoridad de los hombres que Dios había puesto sobre ellos. Pero el soberbio dice: no, porque tengo que sujetarme, porque tengo que oírlo, porque tengo que obedecerlo. No, yo no quiero eso. Y dice Dios: el que no obedece, el que actúa con soberbia, dice, el tal morirá. ¿Por qué? Porque se está rebelando contra Dios, con la autoridad que Dios ha puesto. Vamos a Salmo 73, 6 al 11. ¿Qué es la soberbia entonces? Un sentimiento de superioridad que tarde o temprano nos lleva a pecar, a apartarnos de los mandamientos de Dios, a ver a los demás como inferiores a nosotros mismos, a verlos de lejos, a colocarnos nosotros como los gobernantes de nuestra vida. A Dios lo vemos haciendo a un lado, y poco a poco terminamos menospreciando sus mandamientos, anteponiendo nuestra opinión, nuestro yo, nuestro pensar al de Dios. Y te das cuenta cuando platicas con alguien que está actuando con soberbia, porque le dices lo que un pasaje implica, lo que significa obedecer, te dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, mira, es que mira, lo importante, lo espiritual, lo importante, la actitud del corazón. No, a mí eso no, a mí para eso no es así, es como yo digo. Y muchas veces, hermanos, como el soberbio se cree muy bueno, no acepta la inferioridad que a su juicio tienen los demás, y no acepta que lo más importante es la actitud. Porque hay personas en la iglesia que a lo mejor no tienen la capacidad que tiene el soberbio, pero lo hace con el corazón. Pero el soberbio dice: no es suficiente, y no me importa tu actitud, lo que me importa es que lo hagas a la perfección como lo hago yo. Salmo 73, del 6 al 11. Por tanto, hablando de ustedes pueden leerla, tomar en cuenta la lectura completa en casa. Yo quiero tomar la parte que me encamina al tema de hoy, aunque sinceramente todo el capítulo lo es. Dice: por tanto, la soberbia los corona. Está hablando de aquellas personas que menosprecian los mandamientos de Dios, que se burlan de Dios, que hacen a un lado su palabra. Dice: la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Este pasaje está hablando de personas inconversas, de personas sin temor de Dios, que están actuando en soberbia en contra de Dios. Oseas capítulo 7, versículo 10. De tal manera que sea el soberbio inconverso o sea el soberbio cristiano, ambos están menospreciando o estamos menospreciando al Señor, y hasta se atreven a decir: mira, Dios ni siquiera tiene parte en esto, Él ni siquiera se entera, Él ni sabe. Es algo muy grave. Vamos a ver lo que dice Oseas capítulo 7, versículo 10, y vamos a ver cómo el pueblo había actuado con esa soberbia, y Dios les está diciendo que un día esa soberbia va a testificar en contra de ellos. Oseas capítulo 7, versículo 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. ¿Qué dice? Con todo esto. ¿Por qué? Porque no consideraron que lo que estaban haciendo era bueno. 2 consecuencias. ¿Qué consecuencias trae la soberbia? Vamos a regresar al libro de Proverbios y vamos a ver únicamente 3. Hay muchas, no solamente en Proverbios, hay muchos pasajes en otros libros de la Biblia. Pero dado que esta serie de predicaciones se fundamenta en el libro de los Proverbios, yo voy a tomar 3 que están mencionadas aquí. Y vamos a ver que una de las primeras consecuencias que trae la soberbia son pleitos, deshonra y quebrantamiento. Pleitos, deshonra y quebrantamiento. Pleitos, Proverbios 13:10.
Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra concebir? A una mamá, ¿no? Cuando está embarazada, en su pancita tiene un bebé, ¿verdad? Va a concebir, algo se está fraguando, está creciendo en su pancita, ¿verdad? En su cuerpo, y un día va a concebir a un bebé. La soberbia es algo que está allí en nosotros, que está fraguando cosas, y que tarde o temprano a lo único que nos llevará a qué es, a contiendas, a pleitos, a discusiones. Y me parece, según lo que he venido explicando en el punto 1, que es natural. ¿Por qué? Porque ¿qué acuerdos puedes llegar a tener con una persona soberbia si no te escucha? Si cree que no necesita nada, que no necesita a nadie, que es superior a ti o a mí, o que soy superior a ella. ¿Sí me explico? ¿Por qué dije yo hace rato que la soberbia termina alejando a las personas? Pues ¿quién quiere estar al lado de una persona que te lastima, que te ofende, que te menosprecia, que te habla de golpe, que te grita? Nadie quiere estar al lado de una persona así. Y termina con contiendas con toda persona. En contraparte, más con los avisados está la sabiduría. Es decir, con quienes oyen consejos. Porque la contraparte de la soberbia es la humildad, es el saber escuchar, es el tener la humildad de decir, oye, es cierto lo que estás diciendo, hay que cambiar esto. Y entonces, al traer pleitos, 2, trae deshonra. Es decir, terminamos perdiendo la dignidad y el respeto ante los demás. Esto tarde o temprano va a ocurrir en nuestra vida, por muy buenos que seamos o nos creamos ser. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Hermano, hermana, ¿estamos actuando con soberbia? Difícilmente un soberbio se da cuenta de ello, pero el cristiano tiene el Espíritu Santo que le redarguye de pecado y le abre los ojos para darse cuenta que lo que está haciendo no es bueno. Miren, hermanos, es mi opinión personal, puedes no estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y lo aceptaría. Es mi opinión personal que el cristiano, y esto que voy a decir es algo muy serio, muy grave, y yo lo aplico primero a mi propia vida, es que cuando el cristiano peca, es como si pecara 2 veces. O de manera más grave, porque el inconverso no tiene a Cristo y simplemente viola su conciencia, pero el cristiano viola su conciencia y menosprecia al Espíritu Santo que le está haciendo ver que está pecando. ¿Sí nos damos cuenta? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, la vergüenza, la humillación. Pero el humilde llega a ser sabio. La soberbia es algo muy delicado. Si la soberbia fue lo que originó el primer pecado en el universo, porque antes de que el hombre fuera creado, la soberbia generó que este ser angelical pecara. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Dice Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y la tercera consecuencia, por eso me gustó esta vasija quebrada, ¿verdad? Bonita, bella, algo probablemente hecho a mano. Normalmente este tipo de trabajo de cerámica está hecho a mano y esto ya le hace tener una belleza particular. Yo no sé si usted sabe, hermanos, pero cuando uno compra artesanía, la artesanía suele ser más cara que lo que sale de una fábrica, de una máquina, porque la artesanía es un trabajo único al ser hecho a mano, tiene un valor más importante. El soberbio termina en pleitos, termina en deshonra, es como si se viene abajo, se termina perdiendo todo. Y por eso es que la tercera cosa es quebrantamiento. Es decir, lamentablemente termina en la humillación. Vamos a leer, o considerar 3 pasajes de la Escritura, los 3 están en Proverbios. Primero 16, 18, 18, 12 y 29, 1. 16, 18, 18, 12 y 29, 1. La palabra del Señor en el primero dice, 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Hermano, no seamos soberbios.
porque un día terminaremos quebrantados. Y será algo duro y humillante, hermanos, para nosotros. Dios no quiere eso para mí ni para ti. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice el 18:12 con la misma idea. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Dice el 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, nadie va a poder evitarlo. Y es que, hermanos, la soberbia nos hace actuar con insensatez, nos hace cometer errores, impide que alguien trate de ayudarnos para corregir, nos aleja de la realidad, nos hace ambicionar autoridad y poder, aunque digamos que no. Ojo, nos hace ambicionar autoridad y poder, aunque digamos que no. No, yo no quiero autoridad, yo no quiero estar al frente, yo no quiero poder. Pero te das cuenta que busca el poder porque habla, porque resalta, porque dice, porque quiere, porque exige. Una persona soberbia cree que sus fines justifican cualquier medio. No, es que yo quiero alcanzar esto y no importa cómo lo logre. Hermanos, la soberbia tiene un problema más serio detrás de eso. Porque una persona con soberbia en realidad es una persona que está llena de miedo. Tiene temor de no ser capaz, de no ser bueno, de no ser suficiente, de no ser reconocido. Pero ante la incapacidad de creer que puede hacerlo, de aceptar los temores, de aceptar que tiene necesidades, de aceptar que tiene heridas en su vida, levanta la soberbia como un muro para que nadie se dé cuenta de ello. Es decir, es una persona con una gran necesidad, pero ¿cómo la puedes ayudar si no reconoce absolutamente nada? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Bueno, la Biblia da muchas soluciones, hermanos, a la soberbia. La psicología da muchas soluciones a la soberbia, pero yo quiero usar la mejor, la que está en la palabra de Dios. Quiero volver a decir que no es fácil salir de la soberbia, porque el soberbio no percibe su actitud como mala, la considera buena y quiere que los demás lo acepten como es. Yo así soy, ¿cuál es el problema? No hay nada de malo, el que está mal eres tú. Difícilmente, insisto, alguien le va a convencer de que es soberbio hasta que ocurra un suceso grave en su vida que le abra los ojos. Por eso dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento es la soberbia y la altivez de espíritu. ¿Hay un ejemplo en la Biblia acerca de esto? Sí. Vamos a Daniel capítulo 4, versículos 30 al 37. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículos 30 al 37. Hermano, ¿estamos actuando con soberbia? ¿Hemos permitido que la soberbia nos infle, nos llene, nos domine, nos lleve a pecar? Creemos que somos espirituales, pero en realidad hemos hecho a un lado a Dios de nuestra vida, porque somos nosotros los que decidimos, los que juzgamos, los que criticamos, los que creemos que hemos logrado y alcanzado y vemos a los demás con menosprecio, con juicio duro, autoritario, violento, juicioso. Nos cerramos a oír o entender que nuestra actitud está errada y equivocada y queremos de manera contraria a que los demás la acepten. Cuando tú tratas de hacer entender a un soberbio que está mal, se enfurece, se enoja. Y aunque se controle en el momento, va a terminar explotando, porque va a decir, no es cierto, no es cierto. Y la soberbia le va a llevar a continuar adelante. Eso pasó con Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Daniel capítulo 4, versículos 30 al 37.
Primero voy a leer la palabra de Dios y después voy a resaltar algunos aspectos. Dice así el Señor. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico para recordar y comprender mejor quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor fue representado en una gran estatua de 27-30 metros de altura en la cabeza de oro. Nabucodonosor era un hombre extremadamente poderoso, extremadamente sabio, inteligente, muy inteligente. Dios le dio la autoridad sobre ese reino, le ayudó a levantar su imperio para utilizarlo como un instrumento para traer disciplina, castigo sobre su pueblo Israel, que se había desviado de los mandamientos de Dios. Pero llegó un momento en que lo recibido por Nabucodonosor le hizo actuar con soberbia, diciendo: mira lo que he hecho, lo que yo he hecho, lo que yo he edificado. Vean mi poder, vean mi gloria, vean mi majestad. Y Daniel, un varón de Dios, enviado por Jehová el Señor, le dijo: oye, rey, ten cuidado, porque lo que tú eres es porque Dios te ha permitido serlo. Ten cuidado, ten cuidado. Adora a Dios. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? No escuchó, porque la soberbia ya lo había atrapado. Un buen cristiano puede llegar a ser atrapado por la soberbia. Y lejos de glorificar al Señor por lo que había hecho, los hermosos jardines colgantes de Babilonia, las hermosas construcciones, todo lo que había hecho, ¿sí? A pesar de que el mismo Daniel, para las personas que están conectados, porque no tengo el gusto de conocerles a todas y por lo tanto no sé si están familiarizados con la Biblia, lo que estamos aquí en el templo, creo que sí. Daniel es considerado uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, un hombre extremadamente sabio, consejero de reyes, líder de presidentes. ¿Sí me explico? Si había un hombre sabio en la época de Nabucodonosor, ese era Daniel. Nadie como él en ningún reino. Así que si había alguien a quien este hombre debía de haber escuchado, era a Daniel. Pero su soberbia no le permitió escuchar a este hombre de Dios. Y este hombre de Dios le dice: Dios te va a reprender por tu soberbia, te va a castigar. Hermanos, yo dije hace rato que un soberbio, al no escuchar a nadie,
Un suceso, un acontecimiento, una intervención de Dios va a llegar a su vida hasta quebrantarlo, y eso es lo único que le va a hacer abrir los ojos. ¿Se acuerdan? Por eso dice antes del quebrantamiento, la soberbia y la altivez de espíritu, es decir, y por eso hablaba de las consecuencias del quebranto, de la humillación, de algo que ocurra que te quite de ese trono, que te haga bajar de ese lugar en el cual tú o yo nos hemos colocado, hasta que terminemos saliéndonos de ese círculo de gobierno y terminemos postrándonos ante Dios, porque si no, no va a haber otra cosa. Y entonces dice la Biblia que este hombre, este rey, al atribuirse así el poder y desechar a Dios, entonces Dios le quita toda esa sabiduría, toda inteligencia, y lo vuelve tan torpe como un animal, como un buey. El gran rey andaba en los jardines del palacio, en el campo. Crecieron sus uñas, creció su cabello, creció su barba, andaba sucio, se mojaba en el rocío del campo, y durante 7 años estuvo así. Perdió su razón. Perdió la razón y parecía que no había esperanza. Con todo respeto a la profesión de psicología y psiquiatría, hoy nadie habría podido curar a Nabucodonosor. Nadie, porque era una intervención de Dios. ¿Cuál es la salida, hermanos? ¿Cuál es la salida a la soberbia? Solamente hay una. Es la humillación ante Dios. Es la humillación ante Dios. Es el reconocer que sin Él no somos nada, con Él somos todo. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que este rey había perdido toda su razón, después de 7 años, dice el versículo 34, alcé mis ojos al cielo. Me acordé que esto que me estaba pasando era causa de mi soberbia, y entonces me levanté los ojos al cielo, y al levantar los ojos al cielo dice que él bendijo al Altísimo. Eso es impresionante. Les voy a decir una cosa, hermanos. De entre las palabras más grandes y más hermosas y que más honran a Dios en la Biblia, no salieron de creyentes. Salieron de personas inconversas, y Nabucodonosor es uno de ellos. Es interesante que Nabucodonosor a Jehová, a Dios, lo llame Altísimo. Ese nombre Altísimo es una palabra que describe a alguien que está por encima de. Y es que en el panteón de dioses, panteón no se imaginen un cementerio. En aquellas culturas se le llamaba panteón al lugar donde donde estaban todos los dioses que se adoraban. Había por lo menos 50 dioses que adoraban los babilonios. Pero Nabucodonosor reconoce, este Dios está por encima de todos nuestros dioses. Está por encima de cualquier Dios en el que yo he creído antes, que yo he adorado antes, que yo he alabado antes. Dice, a ese Altísimo yo lo voy a alabar, lo voy a glorificar. Y cuando él decide alabar, glorificar, es decir, atribuirle a Dios lo que él era, lo que había hecho, dice, mi razón me fue devuelta. Permítanme usar esta palabra, y la quiero usar con mucha delicadeza, como por arte de magia le fue devuelta. Pero no era magia, era el poder demostrado de Dios diciendo, yo te lo di, yo te humillé, yo te quebranté, para que entiendas que todo provino de mi mano. ¿Dios quería destruir a Nabucodonosor? No, quería lo mejor para él. Hermano, hermana, si tú y yo estamos actuando con soberbia, dentro de la insensatez que hay en ti o en mí, encontremos un poquito de sabiduría, permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y corrijamos nuestra actitud antes de que algo nos suceda y que nos lleve al quebrantamiento como este hombre. Antes de que seamos humillados, pero siempre con un propósito, porque Dios nunca reprende para destruir, sino para construir. Y él quería construir, aún en este hombre pagano, un hombre diferente. Y cuando su razón le fue devuelta, él, dice el 37, alabé, engrandecí y glorifiqué a Dios. Y reconozco que él puede humillar a cualquiera que anda con
soberbia, porque un soberbio puede sentirse por encima de todos, pero nunca estará por encima de Dios. Sí, sí. Nunca estará por encima de Dios. Vamos a terminar con Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. La única salida para la soberbia es la única salida o la mejor salida para la soberbia es la humillación. ¿Ante quién? Ante Dios. Y quiero terminar con un hermosísimo pasaje como es Santiago capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Él trata con bondad al humilde, lo bendice, lo cuida, lo protege. Se opone al orgulloso y al soberbio. Hermano, hermana, ¿queremos gozar de las bendiciones de Dios? Seamos mejor humildes y jamás soberbios. Y si hoy lo estamos haciendo, hagamos a un lado este gran pecado y humillémonos delante de Dios. Que Dios los bendiga.